permite hacer esta ley? Tenemos unos cuadros que de repente nos pueden servir para ilustrar. Vemos aquí que se puede pagar la cuota inicial o se puede amortizar una deuda, ¿no? Expliquemos un poquito cuáles son los beneficios de esta ley. Así es. Como digo, uno puede utilizar hasta el 25% de su fondo de pensiones para ambas cosas, ¿no? O para pagar la cuota inicial de la compra de un primer inmueble a través de un crédito hipotecario del sistema financiero, o para amortizar un crédito hipotecario existente o un crédito hipotecario del sistema financiero también en la compra de un primer inmueble. Y eso es lo que es más complicado de definir, ¿no? ¿Qué se considera un primer inmueble? Tenemos un cuadrito con las fechas, esta fecha de corte que todos tenemos que meternos en la cabeza, es el 30 de junio. A ver, nuevamente, ¿no? Si nosotros estamos hablando de la compra de un primer inmueble... Es decir, la cuota inicial. La cuota inicial. La fecha a la cual uno empieza a ser evaluado es a partir del 30 de junio, fecha de vigencia de la ley. Es decir, si yo tenía un inmueble antes y lo terminé de vender el 28 de junio... Tú podrías acceder si es que no tienes al 30 de junio, no tienes un inmueble registrado. Es decir, en términos prácticos, el 30 de junio se toma una foto de mis registros públicos. A partir de ese momento. Y a partir de ese momento empieza a contar. Claro. Si yo he tenido 20 casas antes, pero todas las vendí... Tú, para fines de un crédito hipotecario inicial, es a partir para la compra de una cuota inicial, es a partir del 30 de junio. Perfecto. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una casa y la casa todavía la tienes ahora, entonces, al día 30 de junio, si tú quieres aplicar para comprar otra casa con una cuota inicial, no podrías porque ya tienes una casa vigente, ¿no? ¿Y han evaluado ustedes cómo llegaron a esta decisión? Porque habían una serie de hipótesis antes de cómo se iba a llevar a la práctica esto que decía la norma, que es un primer inmueble. Algunos consideraban que tenía que ser tu primer inmueble histórico, es decir, que nunca antes podrías haber tenido un inmueble, y otro más bien que a la hora que lo solicitaras no tuvieras nada registrado a tu nombre en registros públicos. Claro, aquí el criterio es un criterio que la norma no puede ser retroactiva. Entonces la norma entra en vigencia el 30 de junio, a partir de entonces la historia a la cual uno revisa si la persona ha tenido o no ha tenido un inmueble para la compra de un inmueble, precisamente para hacer el tema de compra de un inmueble, es a partir del 30 de junio. Sin embargo, si uno quiere amortizar un crédito puede ser ya un crédito preexistente, ¿no es cierto? Entonces, para el caso de un crédito, para el caso de amortización del crédito, uno tiene que ser primer inmueble y dos, uno revisa la historia a partir de la fecha en que cual se otorgó el crédito. Exacto. Si podemos pasar al siguiente cuadro, veíamos que hay unos supuestos. Por ejemplo, en este caso yo tengo ya un crédito hipotecario que yo lo llevo pagando unos 5 años, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se decide si es que yo puedo prepagar ese crédito hipotecario con el 25% de mi fondo de AFP? Primero, que ese crédito hipotecario tiene que cumplir con la condición de ser un crédito hipotecario para un primer inmueble. En el momento en que se otorgó el crédito. Exactamente. Y si yo voy a solicitar un nuevo crédito hipotecario, ¿cuál sería el criterio? Si tú vas a solicitar un nuevo crédito hipotecario, te evalúan precisamente a partir del momento, o sea, si has tenido un crédito hipotecario antes y no vas a cancelar sobre eso, quiere decir que de repente tienes 2 inmuebles. Ese es un primer caso, y si tienes 2 inmuebles no es así. Exacto. Pero si tú vas a te vas a pedir un crédito hipotecario sin tocar mi fondo de AFP y dentro de 10 años decido coger mi fondo de AFP amortizar, para amortizar, entonces se te evalúa a partir del 30 de junio del 2000. Perfecto. Y entremos entonces al paso a paso. ¿Cómo se va a hacer este trámite? ¿Cuáles son los plazos que se dan? Si yo estoy pensando mi compra de vivienda, pasemos al siguiente cuadro, al del paso a paso. ¿A quién tengo que contactar primero? ¿A mi AFP o a una entidad financiera? No, lo primero tienes que acuérdate que este es un tema que se monta sobre un proceso de crédito hipotecario. Lo primero es que uno identifique la vivienda que quiere comprar, o uno identifique el terreno que quiere comprar o lo que vaya a querer financiar. De ahí uno se dirige al banco.
al banco. ¿Por qué? Porque este es un proceso en el cual uno tiene que calificar para un crédito para hipotecario. Un crédito hipotecario. Acuérdense que para poder otorgarle el beneficio del 25% para la cuota inicial de un crédito hipotecario, tiene que haber una conjunción de dos cosas. Uno, que sea primer inmueble, y dos, que haya un crédito hipotecario. Entonces, el primer paso es ir al banco. Y la evaluación del primer inmueble lo hace el banco. Así emite este documento de preconformidad y yo con este documento me voy a mi AFP. Recién se va uno a la AFP para que la AFP evalúe y dé la conformidad correspondiente sobre el uso del 25%. Ahí hay un plazo de 10 días para que esta la AFP conformidad. Evalúe, sí. Luego yo regreso al banco con esta conformidad. No, ahí ya no necesitas regresar al banco. La AFP comunica al banco el resultado, ¿no? Y la operación completa se cierra al momento que se cierra todo el crédito hipotecario. ¿Cómo es esto? Acuérdate que cuando uno compra un inmueble, hay registros de notaría, hay pagos, todo un procedimiento. Entonces, para cerrar la operación, el banco determina la fecha de cierre de la operación, en la cual se firman los contratos, y en esa fecha la AFP deposita la plata en el banco, en la cuenta que el banco establece. No pasa por el bolsillo del afiliado en ningún momento. Ningún momento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una cochera inscrita a mi nombre? Así es. ¿Entra o no entra? Si es inmueble, sí. O sea, si es una cochera, ya está. Ya está, sí. Yo fui. ¿Y cuántos afiliados calculan ustedes que se van a beneficiar con esto? A ver, para fines de amortización del crédito, estamos calculando que deben ser aproximadamente unos 150.000 personas, ¿no? ¿Y para una cuota inicial? Y para una cuota inicial cerca de 600.000. La superintendencia tiene la información de los datos que tiene con respecto a los créditos y también la información con respecto a los fondos, pero nosotros no tenemos la información si es que tiene o no tiene una vivienda. Entonces, esos números son números muy gruesos, estimados, y habrá que ver si cumplen con el principio de primer inmueble o no. Perfecto, más o menos serán 750.000. La evaluación es personal, es decir, si uno tiene una pareja, está casado y quieren cada uno disponer el 25% de sus fondos, cada uno tendrá que demostrar que efectivamente en la foto del 30 de junio no tienen un inmueble a su nombre. Eso es cierto, cada evaluación es individual. O sea, si uno tiene una sociedad conyugal, cada individuo se evalúa por sí solo. Va directamente a su AFP y hace la evaluación. Le agradecemos muchísimo por esta información. Vamos a seguir con esta cobertura también la próxima semana respondiendo dudas en toda nuestra multiplataforma de RPP Noticias.